Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos, bienvenidas a la tercera clase de inglés. Para esta semana solamente tenemos una unidad, que es la unidad 20. Entonces vamos a empezar a revisarla. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles que aprovechen estas semanas en donde solamente hay una unidad para ponerse al nivel, nivelarse con las unidades que tengan pendientes. Dentro de la programación del curso habrá más semanas, igual que esta, donde nada más se aborde una unidad. Entonces aprovechen por si llevan algo rezagado para nivelarse y no dejar todo hasta el final. Recordar que al final del curso está contemplada una semana de regularse, para nivelarse, de recuperación se llama, pero preferentemente evitar eso e ir más o menos al corriente, tratar de ir lo más al corriente posible. ¿Qué otros avisos? Recordarles el valor que tiene los ejercicios en la plataforma. Valen el 80% de su calificación del curso y 10% un examen que se lleva a la mitad del curso, en octubre me parece, y el examen final que vale otro 10%. Respecto a las clases de conversación, traten de no faltar porque es la única oportunidad que tienen para interactuar con sus compañeros. Entiendo que pueden desanimarse porque ven la clase saturada, o bueno, que la rutina de todos los días puede interferir. Recordar que tienen ahí un horario amplio de donde pueden elegir, si no pueden presentarse a la clase donde originalmente se inscribieron, revisen ese calendario y traten de asistir. Porque también cuestión muy importante de la práctica del idioma es estar escuchando. Y bueno, aquí al final de la clase les voy a dar algunas recomendaciones también para seguir practicando. Hay muchos, afortunadamente en YouTube hay muchos recursos para no depender exclusivamente de este curso, que eso también ya se los he dicho. Es importante que asistan a la clase de conversación, pero tampoco depender toda la práctica en el curso. Una hora específicamente respecto a la clase de conversación, una hora es muy poco tiempo. Bueno, pues vamos a empezar. Unit 20, the rules of the road. Las reglas de la carretera. Okay, so what are we going to see today? ¿Qué vamos a ver hoy? Grammar topics for today, the use of imperatives and the use of have to, don't have to, can and can't to express obligation, permission, or prohibition. Okay, so bueno, have to, recuerden que dependiendo de la persona que estemos utilizando es have to, has to, don't have to, doesn't have to. Entonces, tener que, no tener que, can, poder, no poder, cannot. Okay, so what are imperatives? We use imperatives when we want to give an instruction. For instance, por ejemplo, turn left, turn right, stop, speak louder, don't let them. Los imperativos son muy útiles, bueno, más bien son muy frecuentemente utilizados en las señales de tráfico, por eso se llama así nuestra unidad. The rules of the road, las reglas del camino o de la carretera. Entonces, la forma en que están estructuradas los señalamientos de tráfico, traffic signs, traffic signals, are in imperatives, using imperatives. Okay, let me check. Bueno, en específico, estas que se muestran aquí en los dibujitos no tienen tanto, no sé por qué están ahí, pero no tienen tanto cuestiones de imperativos, son más bien las que acabamos de leer. Turn left, turn right, stop, speak louder. Turn left, turn right, stop.
speak louder y don't let them son otras formas de imperativos no relacionadas con el uso de señales de tráfico. Okay, how do we form imperatives? ¿Cómo formamos un imperativo? Usamos la forma base del verbo. Entonces, por ejemplo, fíjense en el ejemplo que está ahí, have fun. El verbo en su forma infinitiva es to have. To have. Have fun es diviértete. De nuevo, evitar hacer traducciones literales porque have, si have lo traducimos como tener y fun como divertirse, lo que tendría que decir esto es como tener, divertirse, no hace ningún sentido. De nuevo, entonces, evitar desde ya hacer las traducciones literales. Saber que divertirse, diviértete, se dice have fun. Have fun. Ahí no estamos haciendo ninguna distinción sobre la persona que nos dirigimos. Si es ella, si es él, si son ellos, si eres tú, es lo mismo. Forma base del verbo, have, y luego lo que queramos decir, have fun, diviértete. Enjoy your meal, disfruta tu comida. De nuevo, el verbo es to enjoy, disfrutar. Le quito el to y me quedo con la forma base, enjoy your meal, disfruta tu comida. Stop talking and open your books. Stop, verbo original, verbo en infinitivo, to stop, detener o parar. Stop talking and open your books. Dejan de hablar o deja de hablar y abre tu libro o abran sus libros. El segundo verbo que está en su forma base es open, sin el to, que lo vuelve en un infinitivo. Y entonces así es como detectamos que es un imperativo. Dejen de hablar y abran sus libros. O deja de hablar y abre tu libro. Stop talking and open your books. Don't be late. No te retrases. De nuevo, aquí el verbo en infinitivo sería to be, ser o estar. Evitar hacer las traducciones literales. No hay ningún sentido decir no estés o no seas tarde. Bueno, podría hacer sentido con estar. No estés tarde. No te retrases. Esa es la forma en cómo traduciríamos bien. Entonces, de nuevo, no traducciones literales. Don't be late, no te retrases o no se retrasen. Okay, so we can use just, please, or if you wouldn't mind, to make an imperative sound less direct. Nos podemos utilizar estas palabras, just, please, or if you wouldn't mind, para hacer sonar a un imperativo menos directo. Por ejemplo, just es como solo, solo o tan solo. Please, please. If you wouldn't mind es si no te importa o si no te importaría. Entonces tenemos el ejemplo. Open the window a little more, please, if you wouldn't mind. Entonces, como acabamos de ver recién los otros imperativos, have fun, enjoy your meal, podríamos decir, open the window, abre la ventana, open the window. Incluso aunque no lo hiciéramos tan enfáticamente, open the window, abre la ventana. Pero alguien puede ser la susceptibilidad de alguien de que diga, a ver, no me estés mandando. Por eso puse aquí este de I'm not bossy. I just know what you should be doing. Entonces no soy mandón, solamente sé lo que deberías hacer. ¿Por qué? Porque el tono del imperativo puede sonar muy mandón. Open the window, abre la ventana. Aunque te lo diga en el tono que te lo diga, suena un poco mandón. Y especialmente si estamos en México donde somos muy susceptibles. No, en general la gente es susceptible, ¿no? A las palabras, a los tonos. Open the window, a little more, please, if you wouldn't mind. Entonces, en lugar de decir, abre la ventana un poco más, por favor, si no te importa. Tal vez ahí está un poco exagerado, pero se entiende el sentido de lo que quiero decir, ¿cierto? Tenemos otro ejemplo. Una persona le dice a otra, Anne, are you ready? Anne, ¿estás lista? Just give me a minute, please. Solo dame un minuto, o dame un minuto, por favor. En lugar de que responda, Anne, are you ready? Give me a minute. Igual y si estamos en mucha confianza, si le dices así, give me a minute, dame un minuto. ¿Estás lista? Dame un minuto. Entonces vean cómo igual que en el español podemos utilizar palabras para suavizar un mensaje, el tono de un mensaje. Okay, so again, an imperative is a command, a rule,
well, we use imperatives to express a command, rule, duty, etc. that is very important or necessary. Entonces usamos un imperativo para comunicar una orden, una regla, un deber que es muy importante de que se cumpla o es necesario que se cumpla. Vamos a ver diferentes casos en que usamos los imperativos. We can use the imperative to give a direct order. Podemos usar el imperativo para dar una orden directa. Stand up straight. Párate derecho, párate derecha. Give me the details. Dame los detalles. Pues fíjense cómo el verbo de nuevo está en forma base. Stand up. El verbo en infinitivo sería to stand. Stand up. Give me the details. Dame los detalles. El verbo en infinitivo sería to give. Vean cómo no está conjugado entonces con ningún pronombre. Solamente el verbo en su forma base. We can use the imperative to give instructions. También podemos usar los imperativos para dar instrucciones. Open your book. Abre tu libro. Take 2 tablets every evening. Toma 2 pastillas o 2 tabletas cada noche. We can use the imperative to make an invitation. También para hacer invitaciones usamos los imperativos. Come in and sit down. Pasa y siéntate. O pase y siéntese. Recuerden que en el inglés no hay ¿cuál es la persona? Esta persona que se dirige de usted o tú es exactamente lo mismo. Come in and sit down. Please start without me. Por favor empiecen o por favor empieza sin mí. We can use imperatives on signs and notices. Lo que acabamos de ver que da título a esta unidad. Podemos usar los imperativos en señalamientos, en señalizaciones y en avisos. Push, empuja. Do not use, no usar. Imperatives to give friendly, informal advice, para dar consejo informal de manera amistosa. Speak to him, tell him how you feel. Speak to him, tell him how you feel. Háblale a él. Háblale, dile cómo te sientes. Have a quiet word with her about it. Pues ten una palabra tranquila, o ten una palabra amable con ella respecto a lo que sea que estén hablando. La cuestión aquí es que se fijen en la forma en que está estructurada la oración. Verbo en su forma base. Speak to him, have a quiet word. We can make the imperative more polite by adding do. Además de las formas que vimos aquí atrás, el uso de just, please, o if you wouldn't mind, que como tan solo, por favor, si no te importa, para suavizar un imperativo, también podemos añadir el do antes del verbo en su forma base. Entonces, en lugar de decir be quiet, que es cállate, o silencio, decimos do be quiet y suavizas el tono. Do come, en lugar de decir come, ven o vengan, dices do come. Suavizas de nuevo el tono para lo que estés expresando. Imperatives, we can use them to tell people to do or not to do things. Nos podemos usarlos para decirle a las personas que hagan o que no hagan cosas. They usually don't have a subject. Usualmente no tienen un sujeto. Como les decía, no hay diferencia en la forma en que se estructura. Si está dirigiéndose a ellos, a ellas, a él, a ella, a tú, a ti o a quien sea. They usually don't have a subject. Usualmente no tienen un sujeto. They are addressed to the listener or listeners who the speaker understands to be the subject. Entonces, usualmente los imperativos se sobreentiende que están dirigidos a el público, a quien está escuchando, a quien está recibiendo es el mensaje. Okay, warning. We use the imperative carefully. Usamos el imperativo con cuidado. It is a very direct form, es una forma muy directa, and we don't generally use it to make requests or commands or to give instructions. Es una forma muy directa y generalmente no la usamos para hacer pedidos o para dar órdenes o para dar instrucciones.
Entonces, cuidado con esta voz. Bueno, hemos visto ya los imperativos. Vamos a ver ahora la segunda parte de la sesión, que es el uso de have to, has to, dependiendo de la persona, don't have to, or doesn't have to, can and can't. ¿Recuerdan can y can't? En un momento vamos a retomarlos. ¿Recuerdan cómo se llaman esos verbos? No les voy a decir, a ver si recuerdan a qué categoría pertenecen esos verbos. Bueno, sí les voy a decir ahorita que los retomemos, pero a ver si se acuerdan cómo se llaman esos verbos. Can, can't, ya veíamos también la semana anterior would, veíamos shall, veíamos will. Okay, so have to, don't have to, can, can't. To express obligation, permission, or prohibition. Okay, so first let's look at have to. Okay, when you use have to, you are trying to express that something is necessary to happen or to be. Cuando usas el have to, tener que, estás expresando que algo es necesario que suceda, que deba hacer. I have to learn English. Tengo que aprender inglés. She has to learn English. Ella tiene que aprender inglés. Es necesario que lo hagamos, que lo haga. They have to be quiet in this building. Ellos tienen que estar callados o permanecer en silencio en el edificio. He has to take the exam first. Él tiene que tomar el examen primero para hacer qué sé yo. I have to leave now. Me tengo que ir ahora o ahora me tengo que ir. You have to take your medication if you want to feel better. Tienes que tomar tus medicamentos o tu medicina si te quieres sentir mejor. Entonces, de nuevo, el have to expresa cuando algo es necesario que sea, que pase. Y vemos cómo el have to en este caso funciona como un verbo auxiliar. Fíjense cómo está siempre conjugado con otro verbo que es en principal. Y ese verbo principal siempre está en infinitivo. Fíjense, en el primer ejemplo que ya recién leíamos, learn English, en realidad es to learn English. I have to learn English. En el infinitivo está el verbo principal, to learn, aprender. She has, verbo auxiliar has, cambia de acuerdo al pronombre. To learn, permanece igual. El infinitivo, el verbo principal que es aprender, to learn English. They have to be quiet in this building. Ellos tienen que ser, to be, ser, que estar, perdón, en este caso, que estar callados en este edificio. Entonces, fijémonos en la tablita a la izquierda, como verbo auxiliar. Los verbos auxiliares son los que siempre van a cambiar de acuerdo al pronombre y el verbo principal no. La forma del verbo principal puede ser que esté en infinitivo o en su forma base. Con el have to usamos el verbo principal, expresamos el verbo principal en su forma de infinitivo. En ese cuadrito, el verbo principal es to travel, viajar. I have to travel, you have to travel, he has to travel, she has to travel, etc. Entonces fíjense cómo de nuevo el auxiliar es el que cambia con el pronombre. ¿Qué si quiero hacer preguntas? Ahora involucramos a otro verbo auxiliar, el do. Do I have to travel? ¿Tengo que viajar? Y entonces ahora el que cambia, el único que cambia es el nuevo verbo auxiliar, que es el do. Do I have to travel? Y todo lo demás permanece igual. El have, que ahora lo tenemos en su forma base, pero sin conjugar con los pronombres. Y seguimos manteniendo al infinitivo, al verbo principal, to travel. El único que cambia es el nuevo auxiliar. Do I have to travel? Does he have to travel? ¿Él tiene que viajar? Does she have to travel? ¿Ella tiene que viajar? Do they have to travel? ¿Ellos tienen que viajar? Entiendo que surjan preguntas de por qué necesitamos un tercer verbo para
un tercer auxiliar, bueno, sí, un tercer verbo para hacer las preguntas. Es por el tiempo que tenemos, que estamos expresando aquí. Estamos expresando un tiempo presente. Y la forma en que está compuesta este tipo de oraciones con el have to. A ver, un momento, por favor. Necesitamos entonces este tercer auxiliar, bueno, o este segundo auxiliar, más bien dicho, porque estamos viendo cómo expresar obligación. Sí, obligación. Y no podríamos entonces usar el have para iniciar la pregunta. Have I to travel no tiene ningún sentido para decir que si tengo que viajar. O has she to travel no haría ningún sentido. Entonces, como tenemos que mantener juntos al have o has y to travel, metemos a un tercero para hacer la pregunta, que en este caso es el do. Pero al meter a ese tercero, al do, ahora él es el responsable de absorber la expresión de una persona o de otra persona. El have to deja de tener esa función. Entonces ya no es necesario decir have to o has to. Ya lo hace el do o does, dependiendo del pronombre de la persona. Do I have to travel? Yes, I do. Or no, I don't. Respuestas cortas. Generalmente no tendrían que repetir. Yes, do I have to travel? Yes, I have to travel. Or no, I don't have to travel. No, simplemente yes, I do, or no, I don't. Does she have to travel? Yes, she does. Or no, she doesn't. Okay, have to and has to are the same or very similar to. Vamos a ver a qué se parecen mucho este de have to o has to, dependiendo de la persona. Son iguales, muy parecidas al must. Entonces regresamos al ejemplo que teníamos. I have to learn English. She has to learn English. Is very similar or is the same as expressing. Es muy similar o es casi lo mismo a expresar I must learn English. She must learn English. Y aquí nos estamos entrando a terrenos de nuevo relacionados con el can y con el can't. Ahora estamos aprendiendo un nuevo, remember, modal verbs, okay, modal verbs. Must is a modal verb. Entonces recordar, ya en sesiones próximas vamos a ahondar todavía más en los modal verbs, pero fíjense cómo el must sustituye al have to y el must sustituye al has to. Y cómo el verbo principal, en este caso to learn, aprender, se combina en la forma base, en su forma base, es decir, sin el to. No podríamos decir I must to learn English. No podríamos decir she must to learn English. El must, así como todos los verbos modales, se combina igual, se conjuga igual para todos los pronombres. No podríamos decir she must learn English o he must learn English. No. Los verbos modales se conjugan igual para todas las personas. Y el verbo que acompañan, el verbo al que auxilian, el verbo principal, se expresa siempre en su forma base, sin el to. Y también se combina igual para todas las personas. Vamos a ver por qué los verbos modales son complejos. Ya en las otras ocasiones en que hemos revisado verbos modales, hemos visto varios usos del verbo modal. En este caso vamos a ver rapidísimamente los usos de must. Must. ¿Cómo creen que se traduce entonces must? Si acabamos de decir que es igual o muy similar a have to y has to. Must. Uses of must. Usos del must. Obligation, to express obligation. You must wear a seatbelt when you drive. Para expresar obligación. Debes de usar
un cinturón de seguridad cuando manejas. To make a deduction, para hacer una deducción. Look at all that snow. It must be cold outside. Mira toda esa nieve. Debe hacer mucho frío allá afuera. Fíjense cómo el must, entonces, siempre es lo mismo para it, must, que para you, must, que para quien sea, must. Y el verbo que lo acompaña, que se expresa inmediatamente después, está en su forma base. Be, no es it must to be cold outside. No, it must be cold outside. We also can use must to emphasize a necessity, para enfatizar una necesidad. Plants must have light and water to grow. Las plantas deben tener luz y agua para crecer. We also use must to make a strong recommendation, para hacer una recomendación fuerte. We must get together for dinner soon. Debemos de reunirnos para la cena pronto. La forma negativa del must not or mustn't. Su significado es prohibición. Prohibition, sorry. You mustn't use your phone while driving. No debes usar tu teléfono cuando manejas. Okay, we use had to instead of must in the past tense. Entonces, utilizamos la forma pasada del have to en lugar del must cuando estamos expresándonos en una forma pasada. O sea, el must no tiene expresión en el pasado para referirnos a algo en el pasado. Entonces, el que toma el lugar del must en el pasado, en una oración en pasado, es el had to. Have to, pero en su forma de pasado. I had to pay my speeding ticket yesterday. Tuve que pagar mi multa de tráfico ayer. Fíjense, aquí en esta tablita hacen unas diferencias entre el must, verbo modal, y el have to, o has to, dependiendo de la persona. Must expresses obligation imposed by the speaker, while have to expresses external obligations. Bueno, que el must expresa obligación impuesta por uno mismo, mientras que el have to expresa más bien una obligación impuesta desde afuera. Entonces aquí ponen los ejemplos. Un maestro que dice, the teacher says, you must complete this essay by Friday. Debes completar o deben completar este ensayo para el viernes. Y el estudiante que le responde, we have to complete this essay by Friday. Bueno, no que le contesta, sino que él interpreta. Lo mismo que el maestro le está diciendo, ustedes deben hacer este ensayo para el viernes. El estudiante, en lugar de decir, I must complete this essay by Friday, dice, we have, or I have to complete this essay by Friday. En realidad, la verdad es que les digo, tal vez esta tablita la puse más que nada por la parte derecha, en donde se expresan los usos del must. Esta otra de must versus have to, lo que está diciendo aquí que el must expresa una obligación impuesta por ti, por mí, o sea, por el uno interno, mientras que el have to expresa una obligación de alguien externo, no necesariamente, ¿no? O sea, podemos usar una u otra para decir que debemos hacer algo, que tenemos una obligación de algo. It is more common to use have to instead of must in questions. Más común usar el have to en lugar del must en preguntas. Does he have to do the test? ¿Él tiene que hacer el examen? Es más común que tendríamos que formular la pregunta en este caso con must he do the test? No podríamos, cuando tenemos verbos modales, no podemos usar el do o el does. El verbo modal no acepta a un tercer verbo, como si el have to see. ¿Recuerdan aquí que decíamos que habíamos involucrado al do para hacer preguntas? Después vamos a ver cómo los verbos modales no aceptan eso. Entonces tendríamos que formular la pregunta, must he do the test?
en lugar de does he have to do the test. Bueno, ahora vamos rápidamente con la forma negativa del have to. I don't have to travel. Bien, sí, entonces veíamos aquí. Bueno, aquí veíamos la forma de pregunta. Do I have to travel? Does he has to travel? Does she? Sorry, does he have to travel? Does she have to travel? Do they have to travel? Bueno, en pregunta. Pero ahora vamos a ver cómo expresamos la forma negativa del have to y volvemos a usar al auxiliar do. El mismo que usábamos para hacer las preguntas, ahora lo usamos, pero para expresar formas negativas del have to. I don't have to travel. He doesn't have to travel. She doesn't have to travel. They don't have to travel. De nuevo, el auxiliar nuevo, el do, bueno, en este caso don't, doesn't, es quien absorbe, son quienes absorben a la expresión de un pronombre u otro. Ya no es el have. Ya no podríamos decir he doesn't has to travel. O no podríamos decir tampoco she doesn't has to travel. La persona ya está expresada. Ese pronombre ya está expresado en el doesn't. Bueno, el don't have to means that something is not necessary. El don't have to significa que algo no es necesario. Mientras que el have to se refería a que algo es necesario de hacerse, de cumplirse, de ser. El don't have to, algo no es necesario que sea, que ocurra. I don't have to make dinner when I get home. No tengo que hacer la cena cuando llego a la casa. Or he doesn't have to make dinner when he gets home. Ahora vamos a ver la comparación entre el don't have to o doesn't have to y el must not. Hay una diferencia. Be careful. There is a difference in meaning between mustn't and don't have to. Fijémonos en la forma negativa del modal verb must not. Meaning, it is prohibited. It is not allowed. It is important that you do not do something. Está prohibido, no está permitido. Es importante que no hagas algo. Mientras que el don't have to o doesn't have to, dependiendo de la persona, means that there is no obligation. You are not required to do something, especially if you don't want to. Mientras que el don't have to significa que no hay obligación. No se requiere que hagas algo, especialmente si no quieres. Entonces, must not, prohibido, no está permitido. Don't have to, no hay obligación. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Vamos a ver los ejemplos. You must not drink that. No debes tomar eso. You don't have to drink that. No tienes que tomarlo. Es un tono más suave. You must not drink that. It is forbidden to drink that. Don't drink that. It is not allowed. Entonces, está prohibido que tomes eso. No lo tomes. No está permitido. Mientras que you don't have to drink that is that you don't need to drink that, but you can if you want to. No necesitas tomar eso, pero puedes si quieres, si es lo que quieres. Otro ejemplo, you mustn't tell John. No le digas a John. O sea, no tienes permitido decirle a John. No puedes, pues. Mientras que you don't have to tell John significa que le puedes decir a John si tú quieres, pero no es necesario. You can tell John if you want to, but it is not necessary. Entonces, sí, no hay una gran diferencia entre uno y otro. El must, not, no debes de. El don't have to, no hay obligación de que lo hagas. Puedes hacerlo, pero también lo puedes no hacer. Bueno, y ahora retomamos el uso de este otro verbo modal, que es el can, que ya habíamos visto en alguna sesión anterior. Verbo modal también nos ayuda a expresar obligación, permiso o prohibición, pero más bien el can expresa ability, capability to do something or not, tu capacidad para hacer algo o no. Está más relacionado con eso, más que con si tienes prohibido o no hacer algo.
Vamos a ver los ejemplos. Can I have some water, please? ¿Me das un poco de agua, por favor? Can you drive me home after work? ¿Me puedes llevar al trabajo después? ¿Me puedes llevar a la escuela después del trabajo? I can't go in there. No puedo entrar ahí. She can't come to the party. Ella no puede venir a la fiesta. Ahí era donde, especialmente en estas formas negativas, el can't se relaciona con el tema que estamos viendo de expresar obligación, permiso o prohibición, la forma negativa. No tanto la forma positiva, la forma negativa. I can't go in there, no puedo entrar ahí, no puedo ir ahí. She can't come to the party, ella no puede venir a la fiesta. Bueno, me quedé pensando porque este verbo can, podemos tener un poco de conflicto en usarlo o no para expresar en su forma negativa permiso o obligación o prohibición, porque la verdad es que este verbo está más relacionado con expresar capacidad de hacer algo. O sea, si tienes tú la capacidad o no de hacer algo, no tanto porque no puedas, o sea, porque alguien te lo imponga, porque sea una obligación o una prohibición, sino porque está en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, en no hacerlo. Entonces, la forma negativa, I can't go in there, no puedo ir, no puedo entrar ahí, es porque realmente no puedo. Tal vez tengo lastimado un tobillo o qué sé yo. She can't come to the party, no puede venir a la fiesta. No puede venir en el sentido, no tanto de que yo esté enojada con ella y entonces yo se lo prohíba, porque ella sí que es capaz de venir, si está sana. Si está sana, es capaz de venir. Pero si no estuviera sana, si tuviera algún impedimento, entonces no puede venir porque ella, o sea, es algo interno a ella el no poder ir a la fiesta. Pero de nuevo, la verdad es que muchas personas que hablan inglés, quiere decir que el inglés es su forma materna, sí expresan el can't como prohibición. O sea, yo podría decirte, you can't come to the party, I'm angry with you, estoy enojada contigo, no puedes venir a mi fiesta. You can't come. O la verdad es que sí puedo, o sea, soy físicamente capaz de ir, o eres físicamente capaz de venir. Solamente que yo te lo estoy prohibiendo y yo digo, no, no puedes venir. Bueno, tenía como dudas de entrar ahí, porque puede ser confuso. ¿En qué contextos usar el can o el can't? En general pienso que son bastante permisivos, o sea, para usarlo. Aunque digamos gramaticalmente no sea tan correcto usarlo en ciertos contextos, se usa, es muy común usarlo. El can't para expresar prohibición o permiso u obligación. Y bueno, aquí la estructura, estos cuadritos que muestran la estructura de que veíamos, que ya les decía con el must, y que ya hemos visto con el propio can, de cómo el can permanece igual para todos los pronombres y el verbo principal al que acompaña, en este caso el cook, está en su forma base, cocinar, can cook. I can't cook, she can't cook, they can't cook. En forma negativa, simplemente cannot, I cannot cook or I can't cook, she can't cook, they can't cook. Igual, el mismo para todos los pronombres. En la forma de pregunta, aquí no necesitamos, ya lo mencionaba hace ratito, no necesitamos de otro auxiliar para hacer las preguntas. No podríamos decir, do I can cook? O no podríamos decir, does she can cook? No. Los verbos modales siempre funcionan ellos solitos. Ya, ellos solitos como auxiliares se bastan. No necesitan a otro, como si es el caso del have to. Do I have to travel? Does she have to travel? Aquí es can I cook. Por ejemplo, tomando el travel, podríamos decir can I travel? Can she travel? Can they travel? Y las respuestas a las preguntas serían can she travel? Can she cook? Yes, she can. Or no, she can't. De nuevo, no cambian los modales para ningún pronombre. Remember, after a modal verb, the main verb is always in its base form or in infinitive, but without the to. Entonces, recordar que
Después del verbo modal se pone un verbo en su forma base o infinitiva, pero sin el to. Sin el to. Pues más bien es como en su forma base. Bueno, chicos, pues esto es prácticamente todo. Esta sesión no me pareció tan pesada. Y les dejo esta recomendación para cuestiones de pronunciación. Con este hombre que a mí me gusta mucho cómo enseña en particular. Ya les había compartido de esta página, bueno, de este canal que se llama Engvir, que tiene muchos maestros muy buenos, una página canadiense. A mí en particular, tengo como 3 que me gustan mucho, 3 maestros. Él es uno de ellos. Siento que explica muy bien y su pronunciación y su dicción son muy buenas. Bueno, obviamente está enseñando inglés. Entonces, igual lo quieren checar. 3 tips for sounding like a native speaker. 3 tips para sonar como un nativo. Está todo en inglés, pero pienso que pueden aprovechar para practicar el oído y, en fin, cualquier cosa me la pueden comentar después por correo o en la clase de conversación si coincidimos. Explorar de nuevo la maravillosa herramienta que es YouTube. Y para terminar, ahora sí, quería compartir algo, porque les he dicho ya varias veces que, y no solamente yo, sino sus compañeros han compartido que han aprendido y adquirido mucho vocabulario, no solamente vocabulario, sino gramática, pronunciación, oído, en fin, es una maravillosa práctica cantar canciones. Y di con este fabuloso recurso, bueno, igual en YouTube canal, que se llama Web Inglés, pero tienen ahí un canal, una lista de reproducción que se llama Aprende Inglés con Música, con esta maestra que me pareció fabulosa. Fíjense, vamos a verla, no recuerdo el nombre, lo siento, pero ahí está, busquen Web Inglés, Aprende Inglés con Música, y vamos a ver un poquito de lo que pueden encontrar ahí y por qué esta herramienta es bien importante, o sea, es muy útil más bien. Importante, útil, divertida, fácil. Vamos a ver un Hola, cachito. mi nombre es Elisa. En este video vamos a practicar inglés con una canción de Ed Sheeran titulada Thinking Out Loud. Es una canción que me han pedido bastante, así que espero que con esta letra podamos practicar un poquito nuestra pronunciación, nuestro listening y también aprender algunas palabras nuevas. Así que empecemos. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. When your legs don't work like they used to before. When your legs don't work, cuando tus piernas no funcionen, like they used to before, como solían hacerlo antes. En inglés usamos la palabra work para decir trabajo o trabajar y también para decir funcionar. Entonces, por ejemplo, si tengo algo que no funciona y quiero decir esto no funciona, diría this doesn't work. This doesn't work. Esto no trabaja. Esto no funciona. And I can't sweep you off of your feet. And I can't sweep you off of your feet. Y no puedo hacer que te enamores de mí perdidamente. En español no existe una traducción literal para la frase to sweep you off of your feet. Es una expresión idiomática que quiere decir hacer que alguien se enamore de ti perdidamente. Sweep en realidad quiere decir barrer y feet quiere decir pies. Entonces es casi como decir que te levantaron en el aire al barrer tus pies, que estás flotando en el aire porque te barrieron los pies, lo cual no tiene nada de sentido en español, pero es así. Will your mouth still... Bueno, le paro un momento y tal vez ya le pare de manera definitiva, porque ven lo importante que es. Ahora tenemos este fabuloso recurso del YouTube, donde está Elisa en este caso, haciendo todo el análisis frase por frase de la canción. Pero la verdad es que yo antes, yo lo hice, o sea, yo lo hice siendo una adolescente o incluso una niña, me acuerdo en 4º año, en 5º año, cuando empecé a escuchar el radio.
y me empecé a enterar de las canciones y los cantantes en inglés, los grupos en inglés, y me llamaban muchísimo la atención. Empecé a hacer ese trabajo que ella está haciendo ahora por nosotros, a traducir palabra por palabra con el diccionario. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que no podía traducir de forma literal, porque no hacía sentido lo que acaba de decir de sweep off your feet, o sea, barrer tus pies, o sea, ¿cómo? Entonces tienes que encontrarle otro sentido, te fuerza ahora, igual haciendo uso del internet, a ver, ¿cómo está eso de que sweep off? O sea, como dijo ella, son expresiones idiomáticas que solamente son entendibles en el idioma. Por ejemplo, en español también tenemos muchísimas de esas expresiones como está chidísimo o bueno, tantas cosas que no necesariamente son muy buenas, también para expresar muchas cosas que no son tan buenas, que solamente hacen sentido en el idioma. Entonces, estar escuchando las canciones te fuerza, aquí ella está haciendo el trabajo por ti, pero si tú no estás entendiendo algo y tú quieres traducir una canción por tu cuenta, entonces ve y métete a los foros. Hay foros en donde tú puedes ver qué significa esta frase, o sea, porque es una frase idiomática. En mi comprensión del inglés, o sea, como no vivo allá en un país de habla inglesa, no me da para entender el contexto, o sea, qué significa esta frase en tu contexto. Por ejemplo, hay otra que ayer veía en una película y la repetían mucho que dice que se llama catfish. To catfish o catfishing. Cat es gato, fish es pescar. Entonces, catfishing dirías pescar, o sea, el gato está pescando gatos. ¿Qué significa? Catfish es esta práctica de en las redes sociales robar la identidad de alguien y hacerte pasar por él o por ella y en fin, hacer cosas que no, pues no son buenas porque estás usurpando ahí una identidad. Eso es catfishing. Entonces, si te encuentras con estas cosas, que es muy probable que lo hagas en las canciones, sobre todo si son canciones actuales, puede que encuentres un montón de frases idiomáticas y frases muy actuales. Ve a buscar el significado de la frase y entonces te empiezas a empapar de muchas cosas, empiezas a entender que una palabra no solamente, por ejemplo, ella decía work. Work no solamente significa trabajar, también significa funcionar. Bueno, hasta donde me viene ahorita solamente esas dos, puedes ver que haya otro significado. Entonces, por lo pronto, sugerirles este canal, Aprende Inglés con Música. Y porque, claro, empiezas a practicar también tu pronunciación. Ella ahí ven cómo lo hace, repite la pronunciación, repite la letra un par de veces y luego ya empieza a analizarla. Remember the taste of my love. Will your eyes still smile from your cheek? Will your mouth still remember the taste of my love? Will your mouth still remember? ¿Recordará todavía tu boca? The taste of my love. El sabor de mi amor. Will your eyes still smile from your cheeks? Will your eyes still smile? Sonreirán aún tus ojos. From your cheeks. Desde tus mejillas. Bueno, chicos, pues es todo por hoy. Espero que les sea de utilidad esta clase. Exploren, sean creativos, sean curiosos respecto a todos los otros recursos que hay fuera de este curso de Sepa Inglés y pues a llenar su vida de inglés en todos los momentitos que tengan. Ya iremos hablando de eso. En el mismo YouTube hay muchas personas sugiriendo esos tips para seguir practicando en tu día a día y no solamente limitarse a los ejercicios de la plataforma, ni a esta clase de gramática, ni a la clase de conversación. O sea, son recursos muy convencionales, son útiles pero muy convencionales y limitados a un tiempo. Ustedes tienen que encontrar otros espacios, otros tiempos, así sean chiquititos. Y de veras que todas esas chiquititas acciones y chiquitos ratos que dediquen a practicar, van a terminar viendo los resultados. Okay, guys, bye. This was Larissa.
See you next week or in class, in conversation class. Bye.